La rechazaron embarazada y la dejaron atrás. Y años después volvió con un secreto que sacudió a la mafia. Repite ese título despacio, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de venganza ni de amor que el tiempo transformó en otra cosa. Es algo más antiguo y más perturbador que cualquiera de esas dos cosas. Es la historia de una mujer a quien le quitaron todo en el momento en que más necesitaba que le dieran algo, y que en lugar de derrumbarse, construyó, en silencio y con una paciencia que el mundo que la había descartado no habría podido anticipar, algo que regresó a sacudir los cimientos de todo lo que esas personas creían permanente. ¿Cuántas veces viste a alguien ser descartado en su momento más vulnerable y pensaste que eso era el final de su historia? ¿Cuántas veces fuiste tú quien fue descartado y tuviste que aprender a vivir con la certeza de que las personas que te descartaron seguían existiendo en el mundo sin ningún costo visible? Si alguna vez supiste lo que es cargar la humillación de haber sido considerado prescindible por las personas que debían haberte protegido, entonces esta historia fue hecha específicamente para ti. Soo-jin tenía 27 años cuando la dejaron atrás. No en un sentido metafórico, en el más literal y más brutal de los sentidos, embarazada de 4 meses, en la oficina de la madre del hombre que había amado durante 3 años, con un sobre de dinero sobre la mesa y una explicación de por qué su presencia ya no era conveniente para la familia Kang. La familia Kang no era una familia cualquiera. Era una de las organizaciones más antiguas y más discretamente poderosas del crimen organizado en Seúl. Y Soo-jin, que había llegado a esa familia por amor genuino y no por cálculo, descubrió en esa oficina que en ese mundo el amor genuino era exactamente el tipo de cosa que no cambiaba ningún cálculo. Salió de esa oficina sin el dinero, sin decir una palabra, con el hijo que crecía dentro de ella y con algo más que nadie en esa habitación había podido ver porque era invisible y porque tomaría años en madurar hasta convertirse en lo que finalmente fue. No era rabia, era claridad. La claridad específica y fría de quien acaba de entender exactamente cómo funciona el mundo en que vivía y decide, en ese mismo instante, que va a aprender a funcionar mejor en él que cualquiera de los que acababan de descartarla. Quédate hasta el final, porque el secreto que trajo de vuelta lo cambió todo. Para entender el secreto, necesitas entender primero a Soo-jin, no la versión que la familia Kang había construido de ella en sus evaluaciones internas, la chica de clase media de Incheon que había llegado a la vida de Kang Min-jae sin las credenciales ni el origen que ese mundo consideraba relevantes, sino la persona real con la historia real que ese origen había producido. Soo-jin había crecido con su madre en Incheon, en uno de esos apartamentos pequeños que las ciudades coreanas producen en abundancia para las familias que funcionan con un solo ingreso y que aprenden a hacer rendir lo que tienen con una eficiencia que la prosperidad raramente enseña. Su madre era enfermera, trabajadora, precisa, con esa inteligencia práctica de quien ha aprendido que los problemas no se resuelven con lamentos, sino con la identificación clara de las variables disponibles y la acción sobre las que se pueden controlar. Soo-jin había heredado esa inteligencia práctica y la había combinado con algo que su madre reconocía como diferente, una capacidad de análisis que iba más allá de lo inmediato, que procesaba los patrones detrás de las situaciones y no solo las situaciones en sí mismas. Había estudiado economía en Seúl con una beca que cubría las matrículas y con un trabajo de medio tiempo que cubría el resto. Había conocido a Kang Min-jae en su último año de universidad en una de esas intersecciones que en retrospecto tienen toda la apariencia de la inevitabilidad, pero que en el momento parecen simplemente lo que parecen. Dos personas que se conocen, que se entienden de maneras que sorprenden a ambas y que eligen estar juntas porque lo que tienen entre ellas vale la pena proteger. Lo que Soo-jin no había entendido completamente durante los 3 años de relación era la escala real del mundo al que Min-jae pertenecía. Sabía que la familia Kang tenía dinero, sabía que ese dinero provenía de fuentes que era mejor no examinar demasiado de cerca. Sabía que Min-jae cargaba el peso de ser el heredero de algo que nadie nombraba explícitamente, pero que todos los que rodeaban a esa familia reconocían y respetaban.
Lo que no había entendido, hasta esa tarde en la oficina de la madre de Min-jae, era que en ese mundo los individuos no toman decisiones, las familias toman decisiones. Y las familias, cuando toman decisiones sobre quién pertenece y quién no, lo hacen con la misma frialdad con que toman cualquier otra decisión que afecta sus intereses. ¿Alguna vez amaste a alguien y descubriste demasiado tarde que el mundo al que pertenecía tenía reglas que tu amor no podía cambiar? Lo primero que Seo-jin hizo después de salir de esa oficina fue llamar a su madre, no para llorar, para informar, con esa precisión clínica que había heredado de ella y que en ese momento era lo único que tenía para sostenerse mientras el resto de lo que creía que era su vida se reorganizaba en tiempo real. Le dijo lo esencial en 3 frases. Su madre escuchó sin interrumpir, y luego dijo una sola cosa que Seo-jin llevaría con ella durante los años que vendrían. Entonces empezamos de nuevo. ¿Qué necesitas primero? No, qué terrible. No, ¿cómo pudieron? No, ninguna de las respuestas que habrían sido comprensibles y que habrían producido en Seo-jin el tipo de derrumbe que, una vez iniciado, es difícil de detener. La pregunta correcta, práctica, orientada hacia adelante. Lo que necesitaba primero era un lugar donde estar. Su madre lo resolvió ese mismo día. Lo segundo que necesitaba era un plan. Ese tardó más, pero Seo-jin era economista de formación y analista por naturaleza, y los planes eran lo que hacía cuando el mundo exterior se volvía incontrolable. Construía marcos que le devolvían la agencia sobre las variables que podía controlar. En los meses de embarazo, mientras su cuerpo hacía lo que los cuerpos hacen y mientras ella hacía lo que hacía, Seo-jin estudió. No en un sentido académico, aunque eso también vendría. Estudió el mundo al que Min-jae pertenecía con la atención de quien ahora tiene razones para entenderlo completamente en lugar de razones para mantenerlo en la periferia cómoda de la conciencia. Había estudiado las estructuras, los flujos de dinero, los puntos de vulnerabilidad que cualquier organización que opera en los bordes de la legalidad necesariamente produce. Y estudió algo más específico que todo eso. Estudió lo que la familia Kang en particular había construido con qué base legal y con qué exposición durante las 3 décadas de su existencia como poder en Seúl. No con la intención de destruirlos, con la intención de entender. Porque Seo-jin había aprendido, de su madre y de sus años de economía y de esa tarde en la oficina que había reorganizado todo, que el conocimiento es la única forma de poder que nadie puede quitarte porque vive dentro de ti y no en ningún lugar externo que pueda ser removido o confiscado. Y lo que fue construyendo en esos meses era un conocimiento que muy pocas personas en el mundo tenían sobre la familia Kang. Su hijo nació en febrero. Lo llamó Jeonseo. Y desde el primer momento en que lo tuvo en brazos, Soo-jin experimentó algo que reorganizó todas las prioridades que había estado construyendo durante el embarazo de una manera que no las canceló, sino que las clarificó. No estaba construyendo lo que estaba construyendo para vengarse de la familia Kang. Estaba construyendo para que Jeonseo creciera en un mundo donde su madre era alguien, donde el apellido que llevaba, el de ella, no el del padre que había elegido no estar, significara algo construido y propio y real. Esa distinción parecía menor, pero producía diferencias enormes en cada decisión que tomaba. Las personas que construyen para vengarse, construyen mirando hacia atrás, hacia el objeto de su rabia, y esa orientación distorsiona cada elección, porque el criterio de éxito es lo que le hace al otro, y no lo que te hace a ti. Las personas que construyen para algo propio, construyen mirando hacia adelante, y el criterio de éxito es completamente diferente. Soo-jin construyó mirando hacia adelante. Empezó en el sector financiero, no en las posiciones visibles, en las posiciones analíticas que nadie quiere porque son técnicas y exigentes y no producen el tipo de visibilidad que la mayoría de las personas de su generación buscaba. Soo-jin las quería precisamente por eso, porque el trabajo invisible y técnico produce un tipo de conocimiento que el trabajo visible raramente produce. El conocimiento de cómo funcionan las cosas por dentro, en sus mecanismos reales, en las capas que los reportes y las presentaciones no muestran. Durante 5 años construyó esa base, con la paciencia que tienen las personas que han decidido que el tiempo es una variable a favor y no en contra, porque saben con precisión hacia dónde van, aunque el camino sea más largo de lo que otros elegirían. A los 5 años,
Su Jin tenía algo que muy pocas personas de su edad y su trayectoria tenían: una comprensión completa de las estructuras financieras que las organizaciones como la familia Kang usaban para mover dinero a través del sistema legal, sin que el sistema legal tuviera suficientes razones para mirar demasiado de cerca. Y tenía algo más específico todavía: la documentación de una irregularidad particular en las estructuras de la familia Kang que existía desde hacía 8 años y que nadie había conectado todavía, porque hacerlo requería exactamente el tipo de análisis que Su Jin llevaba 5 años aprendiendo a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste 5 años a construir algo que nadie podía ver, pero que tú sabías que cambiaría todo cuando llegara el momento? Lo que Su Jin había encontrado no era simplemente una irregularidad contable, era el hilo específico que, si alguien con el conocimiento técnico correcto tiraba de él en la dirección correcta, tenía el potencial de desenredar una parte significativa de la estructura que la familia Kang había construido durante 30 años para mantener su dinero visible y sus operaciones invisibles. No lo había buscado con esa intención. Lo había encontrado porque era exactamente el tipo de análisis que hacía, y porque los datos que lo contenían eran accesibles a quien sabía dónde buscar y tenía la formación para entender lo que encontraba. La pregunta que tardó 3 meses en responder después de encontrarlo fue qué hacer con ello. Tenía opciones que cualquier análisis racional produciría. La primera era no hacer nada, guardar el conocimiento como seguro de vida, como la clase de información que vale más mientras no se usa porque una vez usada, pierde la dimensión de la amenaza potencial. Era la opción más segura y la que producía la menor transformación en las variables relevantes. La segunda era llevarlo a las autoridades, que era la opción que la narrativa convencional habría prescrito, y que Su Jin, que entendía cómo funcionaban las relaciones entre ciertas autoridades y ciertas organizaciones en Seúl, evaluó con el escepticismo realista de quien no confunde el sistema ideal con el sistema real. La tercera opción era la que finalmente eligió, y era la más compleja, y la que requería más de ella, porque no era una acción, sino un proceso. Usar lo que sabía no para destruir, sino para negociar, para crear las condiciones bajo las cuales la familia Kang tendría razones concretas y verificables para llegar a acuerdos que cambiaran la situación de maneras que importaban. No los acuerdos que ellos habían propuesto 8 años atrás, con un sobre de dinero sobre una mesa. Acuerdos reales, con términos que ella definiría, con condiciones que protegieran a John Seo de maneras que ningún sobre de dinero podía proteger. Para ejecutar esa tercera opción necesitaba 2 cosas que todavía no tenía: la posición profesional que le diera credibilidad suficiente para que la conversación ocurriera en términos iguales y el momento correcto. Pasó 2 años más construyendo la primera, y esperó el momento correcto con la paciencia de quien sabe que los momentos correctos no se fuerzan, se reconocen. El momento llegó cuando John Seo tenía 7 años. No fue un evento dramático lo que lo produjo, fue la convergencia de 3 factores que Su Jin había estado monitoreando con la paciencia de un astrónomo que sabe que el alineamiento que busca ocurrirá en algún punto y que su trabajo es estar lista cuando ocurra. El primero era su propia posición, que había alcanzado un nivel en el sector financiero donde su nombre era reconocido en los espacios donde los nombres que importan son reconocidos. El segundo era una presión externa que la familia Kang estaba enfrentando desde un sector regulatorio que había comenzado a mirar más de cerca ciertas estructuras de inversión, no específicamente las de Kang, pero suficientemente cerca como para que las personas que manejaban esas estructuras tuvieran razones para querer resolución antes de que la mirada se volviera más específica. El tercero era algo que Su Jin no había planeado, pero que reconoció como relevante cuando ocurrió. Kang Min-jae, el padre de John Seo, había asumido el control de la organización familiar después de la muerte de su padre, y estaba enfrentando la transición que enfrentan todos los herederos que reciben algo construido por otros: el descubrimiento de que sostener lo que existe es más difícil de lo que parecía desde afuera. Su Jin solicitó una reunión a través de un intermediario que tenía relaciones en ambos mundos, no con Min-jae, con la organización, con la persona que en ese momento manejaba las decisiones estratégicas. El mensaje que envió era breve y técnico, y no hacía ninguna referencia a la historia personal,
Solo nombraba el asunto sobre el cual quería hablar y adjuntaba suficiente información para que quien lo recibiera entendiera que la conversación valía la pena tener. La reunión se confirmó en 48 horas, lo cual para alguien que conocía cómo funcionaba esa organización era en sí mismo una comunicación. El asunto que había nombrado era suficientemente significativo para producir esa velocidad de respuesta. Su Jin llegó a esa reunión con John Seo de la mano, no porque necesitara llevarlo, sino porque había decidido, con la misma deliberación con que tomaba todas sus decisiones, que el hecho de que existiera era parte relevante de la conversación y que ninguna descripción verbal lo comunicaría con la misma eficiencia. La reunión fue en una sala de conferencias en uno de los edificios de oficinas legales del grupo Kang en Gangnam. Su Jin entró con Jun Seo, se sentó y antes de que nadie dijera nada, puso sobre la mesa una carpeta. Dentro había un análisis de 47 páginas, técnico, preciso, con la documentación de la irregularidad que había encontrado 5 años antes y con el análisis de sus implicaciones en el contexto regulatorio actual. Era el tipo de documento que los abogados que estaban en esa sala podían evaluar en tiempo real, y que, cuando evaluaron, produjo exactamente el efecto que Su Jin había anticipado. Un silencio específico. El silencio de personas que acaban de recibir información que reorganiza completamente su mapa de la situación. Y entonces entró Kang Min-jae, que no había sido parte del plan original de la reunión, que había sido informado de lo que estaba ocurriendo mientras la reunión comenzaba, y que había decidido, con la misma autoridad con que tomaba todas las decisiones que importaban en esa organización, que necesitaba estar presente. Se detuvo en la puerta cuando vio a Jun Seo, y lo que ocurrió en su expresión en ese segundo fue algo que las personas que estaban en esa sala y que lo conocían desde hacía años describieron después como algo que no le habían visto antes. No fue culpa performativa, no fue el reconocimiento calculado de alguien que procesa la situación en términos estratégicos. Fue algo más involuntario y más honesto que eso. El reconocimiento de alguien que ve frente a él la consecuencia real y encarnada de una decisión que había tomado hace 7 años y que hasta ese momento había existido en su mente principalmente como abstracción. Jun Seo lo miró con la calma directa de los niños que no saben que hay razones para tener miedo. Y Su Jin, que había ensayado este momento de maneras que no habían incluido esta variable porque no sabía que Min-jae estaría presente, tomó la decisión en tiempo real que era la única consistente con quien había decidido ser. No usó el momento, lo dejó existir. Dio un minuto de silencio al peso de lo que estaba en esa sala, y luego dijo, con la voz de quien ha procesado suficiente como para hablar sin que el dolor distorsione las palabras: «No estoy aquí por el pasado, estoy aquí por el futuro, el de mi hijo y el de esta organización, y tengo una propuesta que es buena para los dos». La propuesta que Su Jin presentó en esa sala no fue lo que nadie esperaba, no fue una amenaza. No fue el uso del análisis como palanca para extraer compensación económica o para destruir lo que la familia Kang había construido. Fue algo considerablemente más sofisticado y considerablemente más difícil de rechazar que cualquiera de esas dos opciones. Le ofreció a la organización exactamente lo que más necesitaba en ese momento: una solución. El problema regulatorio que estaba emergiendo en el sector y que tocaba estructuras similares a las de Kang no tenía solución simple. Requería una reorganización de ciertas estructuras financieras que mantuviera la funcionalidad operativa mientras eliminaba la exposición. Era exactamente el tipo de problema que Su Jin, con 5 años de trabajo en ese nivel de complejidad financiera y con el conocimiento interno de las estructuras específicas de Kang que nadie más en el mercado tenía, estaba en posición única de resolver. La propuesta era simple en su estructura. Ella diseñaría y supervisaría la reorganización. A cambio, la organización reconocería a Jun Seo, no en términos públicos que crearan exposición para nadie,
en términos legales privados que garantizaran a su hijo la estabilidad y la protección que le correspondían por derecho y que hasta ese momento habían sido negadas. Los abogados de la sala pasaron 40 minutos evaluando la propuesta. Min-jae no habló durante esos 40 minutos. Miraba a Jun-seo, que había sacado un libro del bolso de su madre y leía con esa concentración total de los niños que se han acostumbrado a esperar en espacios de adultos porque su madre trabaja y a veces el trabajo requiere que estén presentes. Al final de los 40 minutos, el abogado principal dijo que necesitaban tiempo para deliberar. Soo-jin dijo que tenían 72 horas, no como ultimátum agresivo, como información sobre el calendario, porque el momento correcto que había esperado tenía una ventana específica, y esa ventana tenía límites. Recogió a Jun-seo, que guardó el libro sin quejarse, y salió de esa sala con la misma calma con que había entrado. Min-jae la siguió hasta el pasillo, y le dijo con la voz de alguien que está hablando desde un lugar que no frecuenta, debía haber tomado decisiones diferentes. Soo-jin lo miró, y respondió, sí, pero las que tomaste nos trajeron hasta aquí, y aquí podemos hacer algo real. Y siguió caminando. Hay algo en esta historia que vale la pena examinar directamente, porque de lo contrario la historia dice algo diferente de lo que es. La propuesta de Soo-jin funcionó, en el sentido práctico, técnico y verificable. La organización aceptó los términos, la reorganización se ejecutó, Jun-seo recibió el reconocimiento legal que le correspondía y el problema regulatorio que amenazaba ciertas estructuras del sector se resolvió de una manera que protegió a quienes necesitaban ser protegidos sin producir el tipo de colapso que habría tenido consecuencias para personas que no tenían ninguna responsabilidad en las decisiones que habían creado la exposición. Eso es lo que pasó en términos de resultado. Pero hay una pregunta más difícil que el resultado no responde por sí solo. ¿Qué hizo posible que ese resultado ocurriera? Y la respuesta a esa pregunta es la parte de la historia que las narrativas de venganza y redención habitualmente omiten, porque es la menos dramática y la más importante. Lo que hizo posible ese resultado fue 7 años de trabajo, 7 años de decisiones pequeñas y consistentes, tomadas cada una en la dirección correcta, que se acumularon hasta producir la posición desde la cual la propuesta podía ser hecha y tenida en cuenta. No fue el secreto lo que sacudió a la magia, fue la persona que llegó con el secreto, que era completamente diferente de la persona que habían rechazado 7 años atrás, no porque hubiera tenido suerte ni porque las circunstancias hubieran sido amables con ella, sino porque había tomado cada día de esos 7 años y lo había usado para construir algo. El secreto era la herramienta, la persona era el fundamento. Y los fundamentos no se construyen en un momento de inspiración. Se construyen en la acumulación de días ordinarios en los que se elige hacer lo que es difícil sobre lo que es fácil, lo que construya sobre lo que consuela, lo que mira hacia adelante sobre lo que mira hacia el dolor del pasado. ¿Qué estás construyendo tú hoy en tus días ordinarios que dentro de 7 años te ponga en una posición que hoy no puedes ver todavía? Jun-seo tiene 10 años hoy. Sabe lo esencial sobre su historia, que su madre tomó decisiones difíciles para protegerlo, que su padre existe y ha comenzado a estar presente de maneras que el tiempo y la paciencia de ambos adultos han ido construyendo, y que el apellido que lleva, el de su madre, el que ella construyó, significa algo en el mundo porque alguien trabajó para que significara algo. Soo-jin dirige su propia firma de consultoría financiera, pequeña en número de personas, significativa en el tipo de trabajo que hace, con la reputación que produce ser alguien que resuelve los problemas que otros no pueden resolver porque requieren exactamente la combinación de conocimiento técnico y comprensión de cómo funcionan las cosas en sus capas más profundas que ella pasó años construyendo. La relación entre Soo-jin y Min-jae es lo que es cuando dos personas adultas tienen un hijo en común y han elegido, por razones diferentes y desde lugares diferentes, priorizar lo que es bueno para ese hijo sobre lo que es cómodo para ellos. No tiene el calor de lo que fue,
tiene algo más útil: la honestidad funcional de dos personas que se ven con claridad y que operan desde esa claridad sin pretender que las cosas son lo que no son. En cuanto a la organización Kang, sigue existiendo, reorganizada, más expuesta a la luz de lo que estaba antes de la intervención de Su Jin, más vulnerable también en ciertos sentidos. Min-jae la dirige con la conciencia de que hay cosas que no pueden construirse de la manera en que fueron construidas, y que el precio de ese cambio es real aunque sea necesario. Y hay una escena que Su Jin recuerda de la semana después de que se firmaron los acuerdos. Jun Seo preguntando por qué se habían reunido con esas personas en esa oficina grande. Su Jin explicando, con la honestidad adecuada para 10 años, que había un problema que necesitaba solución y que ella tenía las herramientas para resolverlo. Jun Seo procesando eso durante un momento, y luego preguntó, ¿y lo resolviste? Su Jin respondió que sí. Jun Seo asintió con esa satisfacción simple de quien recibe información que confirma lo que ya esperaba, y volvió a lo que estaba haciendo, como si fuera la cosa más natural del mundo que su madre resolviera los problemas que se presentaban, lo cual, en su experiencia de 10 años, era exactamente lo que era. Si esta historia te movió algo, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te descartaron en tu momento más difícil? ¿Y qué construiste desde ahí? Queremos leer tu historia, porque aquí, los que fueron dejados atrás tienen la palabra.